Hola a todas y todos, mi nombre es Ismael Martín Torres, soy estudiante en el Máster de Estudios Avanzados de Museos y Patrimonio Histórico-Artístico de la Universidad Complutense y estoy graduado en Historia del Arte por la Universidad de Castilla-La Mancha. Aunque mis líneas de investigación están más orientadas al arte contemporáneo y a la cultura visual, me interesa mucho el arte sacro y ese fue el motivo que me llevó a decantarme por esta pieza para su investigación, además de su evidente atractivo visual por los materiales de los que está elaborada. Aunque la tradición del Belén y del nacimiento es algo que está muy arraigado en nuestra sociedad, me gustaría resaltar algo para luego poder aplicar a nuestra pieza, y es que todas las representaciones plásticas y teatrales del nacimiento de Cristo sirven a modo de verdadero escaparate de unos valores antropológicos, históricos, artísticos y espirituales de su época y su lugar de producción. A todo ello debemos sumarle ese carácter de transformable y de democratización social, porque tenemos ejemplos de gran riqueza y gran calidad artística entendida en cuanto a sus materiales y a su refinamiento, y otros muchos más humildes que están más asociados al pueblo llano. Este posiblemente fue lo que hizo el éxito del Belén. La tradición señala que el origen del Belén surge en 1223, cuando San Francisco de Asís decide hacer una representación viviente del Belén en una cueva de la villa de Greccio en Umbría. No podemos decir con tanta precisión que ese sea el origen del Belén, pero sí que significó su gran éxito porque las órdenes monásticas que estuvieron convocadas fomentaron su expansión. Lo que se buscaba con el Belén era la captación visual del fiel mediante el juego simbólico y el relato por medio de varios medios. Es decir, en otras palabras, tenían una clara intención de adoctrinar. A pesar de ello, muy pronto las grandes monarquías europeas se interesaron por estos belenes para sus capillas privadas y a consecuencia la nobleza imitó el gusto de la corte, por lo que durante un tiempo el montaje del Belén se convirtió en una especie de ocio y gusto elitista que dio lugar a lo que conocemos como el Belén napolitano, que es el que se tiene que montar cada año, en el que todos estamos más familiarizados con este tipo. Fue en el barroco cuando el Belén cobró una entidad artística propia, aunque ya desde el gótico se estaba gestando un creciente interés por estas representaciones con una mirada minuciosa de la realidad. Es decir, la naturaleza, las arquitecturas, las anécdotas y los detalles se empezaban a representar de una forma mucho más fidedigna. Y lo mismo pasaba con los personajes, que se intentaban humanizar mediante la representación de rasgos individuales e incluso defectos y con la expresión de sentimientos y de diferentes actitudes. Todo esto fue tomado junto al gusto por lo teatral y el gusto por la representación de la vida cotidiana del barroco para crear lo que hoy conocemos como el Belén napolitano. Nápoles era una ciudad muy rica tanto cultural como económicamente, por lo que se potenció mucho su artesanía local. Estos belenes son muy ricos en sus montajes y fueron los que se extendieron por todo el Mediterráneo. Son una especie de espectáculos inanimados repletos de anacronismos, pues aparecen todo tipo de personajes, vestimentas, arquitecturas, costumbres y oficios de su época que están en armonía con la narración de episodios sacros. Es decir, es una nueva forma de adoctrinar al pueblo entendida mediante la semejanza. Pero lo que interesa es hablar de cómo se introduce el gusto belenista en España. Y es que España tuvo una buena relación comercial con Nápoles porque fue un virreinato español. De hecho, fueron los virreyes los que encargaban estos belenes para ser enviados a España. Aunque el verdadero introductor del gusto napolitano fue Carlos III, que antes fue rey de las dos Sicilias, junto a su esposa María Amalia de Sajonia. Fruto de ello, por ejemplo, fue el Belén del Príncipe, que fue un regalo a Carlos IV y del que se conservan algunas piezas originales. Se da una afición coleccionista por las clases dominantes que imitaban el gusto de la corte, lo que hicieron que durante un tiempo no hubiese una producción propia. No sería hasta 1700 cuando ya podemos hablar de tres focos en España, como son el catalán, el valenciano y el madrileño, gracias a las brillantes labores de nuestros imagineros como son Salcillo, Luisa Roldán, La Roldana, Ramón Amadeu o José Ginés Marín, que potenciaron el desarrollo de este arte dentro y fuera de nuestras fronteras, creando un lenguaje propio.
La pieza del mes de diciembre es un nacimiento realizado por los hermanos Tipa, Alberto y Andrea, en una técnica mixta con diversos materiales a pequeña escala. Se caracteriza, como el resto de sus obras, por una riqueza compositiva y una elegante minuciosidad. Estos hermanos aprendieron el oficio por su padre, Josep, que fue el fundador del taller familiar y en el que realizaron tanto escenas religiosas como mitológicas. Alberto destacó en el trabajo del alabastro con sus crucifijos, mientras que Andrea fue el que elevó el taller en cuanto a elegancia se refiere por su trabajo en marfil como estos belenes con una gran profusión de ornamento. Este Belén no tiene una datación precisa, se estima que es entre 1726 y 1775 y sigue una tipología de belenes que se llama sacromonte, con una composición ascendente que intenta emular un paisaje montañoso en referencia al Gólgota, porque se intentaba hacer una especie de narración cíclica para mostrar que el nacimiento de Cristo ya estaba marcado por su futura muerte. El pesebre aquí, como vemos, es unas ruinas romanas, siguiendo el gusto neoclásico de la época, muy potenciado por el descubrimiento de Herculano y Pompeya. En torno al misterio aparecen una serie de personajes, como el motivo de la adoración de los pastores, que era muy frecuente en la época, o personas que están realizando labores cotidianas del campo. En la parte superior aparece una ciudad, aparece Jerusalén, por un lado la parte del pueblo llano y por otro la representación de los edificios del poder. Y todo ello está coronado por un Dios Padre en gloria para remitir a la naturaleza divina del Salvador. Pero si de algo hay que destacar de este Belén es su gran fragilidad por los diversos materiales a pequeña escala que usa. Tenemos, por ejemplo, madera, carey, latón, nácar o concha de tortuga, pero me gustaría destacar tres, como son el marfil, que se usó para las figuras, el cuarzo, que se usó a modo de agrupaciones para simular la topografía de la montañosa, y el coral. El taller de los hermanos Tipa estaba en Trapani. Trapani es una ciudad que fue uno de los grandes centros comerciales del Mediterráneo, con una gran riqueza de materiales, entre ellos el coral. El coral es una concreción marina de color rojizo que tuvo mucho éxito, por lo que hizo que durante épocas se realizasen todo tipo de obras con este material. La gran demanda de este material hizo que al poco tiempo hubiese una escasez, y como vemos en este Belén se tuvo que ir reduciendo a pequeños motivos ornamentales, como aquí, que está reducido a piedras en el suelo que simbolizan el derramamiento de la sangre de Cristo para redimir nuestros pecados. No es inusual ver este tipo de belenes en España, pues se conservan por lo menos dos muy similares. Por ejemplo, la montaña de coral, que fue un regalo del virrey Estatia Felipe II y que fue depositado en el monasterio de Descalzas Reales de Madrid, u otro que se conserva en el monasterio de la Visitación de Madrid. Asimismo, el Museo de Artes Decorativas conserva dos piezas atribuidas a este taller y con las que comparten rasgos estilísticos con nuestro nacimiento. Esta investigación ha sido para mí sin duda un enriquecimiento personal y académico. Nunca hubiese imaginado haber investigado sobre los nacimientos y me ha permitido tener una perspectiva totalmente diferente, porque al igual que pasa con las artes decorativas, que han sido mal llamadas y consideradas artes menores, los belenes no han sido valorados y eso se refleja en las escasas publicaciones científicas que hay. Suelen ser todas muy parecidas además. Por eso es importante que tengamos un museo como el de artes decorativas que realizan este tipo de actividades para potenciar el estudio y la difusión de estas piezas. Además, quiero agradecer el inmejorable trato del personal del museo con todos los que participamos en esta actividad, que siempre han estado a nuestra disposición y muy atentos con nuestras necesidades, ofreciendo todo tipo de facilidades. Algo que es muy de agradecer, sobre todo cuando empiezas en este ámbito y más teniendo en cuenta la situación especial por las dificultades que estamos actualmente. También quisiera aprovechar para recomendaros encarecidamente que si tenéis la oportunidad visitéis el museo, que la pieza va a estar expuesta durante este mes, y que también visitéis la exposición actual de Belenismo, Patrimonio Material e Inmaterial, que celebra el 75 aniversario de la Asociación Belenista de Madrid. Se reflexiona en torno al valor de esta tradición y de su conservación y muestra
belenes y nacimientos destacados tanto de la colección del museo como de la asociación, así como construcciones propias de la asociación. Por mi parte no tengo mucho más que añadir, simplemente he dado las gracias por escucharme y desearos una muy feliz Navidad a todos.